Lo que aquí me propongo es presentar una panorámica que muestre cómo trabaja la mente, para lo cual tengo en cuenta los más recientes avances en psicología cognitiva y social. Uno de los avances más importantes es que ahora entendemos tanto las maravillas como los defectos del pensamiento cognitivo. El libro se divide en 5 partes. La primera parte presenta los elementos básicos de un tratamiento de los juicios y las elecciones basado en 2 sistemas. Elabora la distinción entre las operaciones automáticas del sistema 1 y las asociaciones controladas del sistema 2, y muestra cómo la memoria asociativa y el núcleo del sistema 1 continuamente contribuye a una interpretación coherente de lo que sucede en nuestro mundo y en cada instante. 2 sistemas. Aquí haré referencia a 2 sistemas de la mente, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 opera de manera rápida y automática, con poco o ningún esfuerzo, y sin sensación de control voluntario. El sistema 2 centra la atención en las actividades mentales esforzadas que lo demandan, incluidos los cálculos complejos. Las operaciones del sistema 2 están a menudo asociadas a las experiencias subjetivas de actuar, elegir y concentrarse. He aquí algunos ejemplos de las actividades automáticas que atribuimos al sistema 1, ordenadas según su complejidad. Percibe que un objeto está más lejos que otro. Nos orienta hacia la fuente de un sonido repentino. Completa la expresión pan y nos hace poner cara de desagrado cuando vemos un cuadro horroroso. Detecta hostilidad en una voz. Responde a 2 más 2 igual. Lee las palabras de las vallas publicitarias. Conduce un coche por una carretera vacía. Encuentra una buena jugada de ajedrez en quien es ajedrecista. Entiende frases sencillas. Reconoce que un carácter disciplinado y metódico, obsesionado con el detalle, responde a un estereotipo profesional. Por otro lado, las muy variadas operaciones del sistema 2 tienen un rasgo común. Requieren atención y resultan perturbadas cuando la atención se aparta de ellas. He aquí algunos ejemplos. Estar atento al disparo de salida en una carrera. Concentrar la atención en los payasos de circo. Escuchar la voz de una persona concreta en un recinto atestado y ruidoso. Buscar a una mujer con el pelo blanco. Buscar en la memoria para identificar un ruido sorprendente. Caminar a un paso más rápido de lo que es natural. Observar un comportamiento adecuado en una situación social. Contar las veces que aparece la letra A en una página de texto. Dar a alguien el número de teléfono. Aparcar en un espacio estrecho para todo el mundo, menos para los empleados del garaje. Comparar 2 lavadoras para saber cuál es mejor. Rellenar el impreso de la declaración de renta. Comprobar la validez de un argumento lógico complejo. Atención y esfuerzo. En el caso improbable de que se hiciera una película sobre este libro, el sistema 2 sería un personaje secundario que se cree protagonista. El rasgo que define el sistema 2 en esta historia es que sus operaciones requieren esfuerzo, y una de sus características principales es la pereza. Una renuncia a invertir más esfuerzo del estrictamente necesario. En consecuencia, los pensamientos y las acciones que el sistema 2 cree que ha elegido son a menudo guiadas por la figura central de la historia, que es el sistema 1. Sin embargo, hay tareas vitales que solo el sistema 2 puede realizar, porque requieren esfuerzo,
y actos de autocontrol en lo que la intuición y los impulsos del sistema 1 son dominados. El controlador perezoso. El sistema 2 también tiene su velocidad natural. Cuando nuestra mente no hace nada en particular, consumimos energía mental en pensamientos aleatorios y en observar lo que sucede en nuestro alrededor. Pero en esto casi no hay tensión, a menos que estemos en una situación que nos vuelva inusualmente cautelosos o conscientes a observar lo que sucede en nuestro alrededor o dentro de nuestra cabeza. Demandamos poco esfuerzo. Tomamos muchas pequeñas decisiones cuando conducimos, observamos alguna información, cuando leemos el periódico, intercambiamos cumplidos rutinarios con la esposa o con algún colega. Todo esto con poco esfuerzo y sin tensión alguna, justo como un paseo. Cuando estamos activamente enfrascados en difíciles razonamientos cognitivos o en una tarea que requiere autocontrol, el nivel de glucosa en la sangre desciende. El efecto es análogo al que produce a un corredor, cuya cantidad de glucosa almacenada en los músculos disminuye durante la carrera. La consecuencia más notable de esta idea es que el efecto del agotamiento del ego podría ser compensado ingiriendo glucosa. Otro avance importante en nuestra comprensión de la memoria fue el descubrimiento del priming. No se limita a conceptos y palabras. Naturalmente, no podemos saberlo por las experiencias conscientes, pero hemos de aceptar la extraña idea de que nuestras acciones y emociones pueden ser primadas por acontecimientos de los que no somos conscientes. Para sobrevivir en un mundo lleno de peligros, un organismo debe reaccionar con recelo a un estímulo nuevo, sino retirarse con temor. La principal moraleja de la investigación del priming es que nuestros pensamientos y nuestros comportamientos están influidos por el entorno del momento mucho más de lo que sabemos o queremos. El mundo que imaginamos no es una réplica precisa de la realidad. Nuestras expectativas sobre las frecuencias de los acontecimientos están distorsionadas por la prevalencia y la intensidad emocional de los mensajes que nos llegan. Nuestra mente se halla frecuentemente predispuesta a las explicaciones causales y no se lleva bien con la mera estadística. Receta para el éxito. La maquinaria del sistema 1, que a todo da sentido, nos hace ver el mundo más ordenado, predecible y coherente de lo que realmente es. La ilusión de que uno ha entendido el pasado alimenta la ilusión de que puede predecir el futuro. Estas ilusiones son reconfortantes, reducen la ansiedad que experimentamos si reconociéramos francamente la incertidumbre de la existencia. Todos tenemos necesidad del mensaje tranquilizador de que las acciones tienen consecuencias previsibles y de que el éxito recompensará la prudencia y el valor. Definición que Herbert Simmons da a la intuición, pero conviene que la repita ahora. La situación ofrece la ocasión. Esta ofrece al experto acceso a la información almacenada en la memoria, y la información ofrece la respuesta. La intuición no es más ni menos que el reconocimiento. Adquiriendo aptitudes. ¿Cómo puede la información que da soporte a la intuición ser almacenada en la memoria? Ciertos tipos de intuiciones se adquieren con gran rapidez. Hemos heredado de nuestros antepasados una gran facilidad para aprender cuando algo nos atemoriza, y una experiencia es a menudo suficiente para que se nos cree la aversión a un temor durante largo tiempo. Muchos de nosotros tenemos una memoria visceral del único plato sospechoso que todavía nos hace evitar volver a cierto restaurante. Todos nosotros nos ponemos tensos cuando nos acercamos a un sitio en el que tuvo lugar un suceso desagradable, aunque no haya razón para esperar que se repita.
No hace falta mucha repetición para aprender. El aprendizaje emocional puede ser rápido, pero la condición de experto suele tardar mucho tiempo en desarrollarse. La adquisición de esta condición en tareas complejas, como la del maestro de ajedrez, las del baloncesto profesional o las del bombero, es intrínseca y lenta, porque ser un experto en un dominio no es una aptitud única, sino una gran serie de mini aptitudes. El ajedrez es un buen ejemplo. Un jugador experto puede entender al instante una posición compleja, pero se requiere años para alcanzar tal nivel de aptitud. Estudios sobre maestros del ajedrez han demostrado que se requiere al menos 10.000 horas de prácticas entregada equivalente a 6 años de juego al ajedrez durante 5 horas diarias, para alcanzar el nivel máximo. Durante esas horas de intensa concentración, un ajedrecista serio se familiariza con miles de configuraciones. Consiste cada una en una disposición de piezas relacionadas que pueden amenazarse y defenderse entre sí. Aprender en el ajedrez hasta alcanzar un alto nivel puede compararse a aprender a leer. El principiante se esfuerza por reconocer las letras y juntarlas en sílabas y palabras, pero el buen lector adulto percibe oraciones enteras. Un lector experto también ha adquirido la capacidad de juntar elementos familiares en una nueva combinación, y al instante puede reconocer y pronunciar correctamente una palabra que nunca antes ha visto. En el ajedrez, las combinaciones recurrentes de piezas relacionadas equivalen a las letras, y una posición es una palabra larga o una frase. Optimistas. El optimismo es algo normal, pero algunos afortunados son más optimistas que el resto. Quien está genéticamente dotado de un sesgo optimista casi no necesita que le digan que es una persona con suerte, se siente ya afortunado. La actitud optimista es una buena medida heredada y es parte de una disposición general al bienestar, que quizás incluya una preferencia por el lado positivo de las cosas. Si al optimista se le concediera un deseo para su hijo, consideraría seriamente que éste fuera también optimista. Los optimistas son normalmente alegres y felices y por ende populares. Se recuperan de los fracasos y las penurias. Las posibilidades de que caigan en una depresión son reducidas. Su sistema inmunológico es más fuerte. Cuidan más de su salud, se sienten más sanos que otros y de hecho la longevidad es más probable en ellos. Los individuos optimistas desempeñan un papel desproporcionado en nuestras vidas. Sus decisiones marcan una diferencia. Ellos son los inventores, los empresarios y los líderes políticos y militares, no gente común. Este razonamiento nos conduce a una hipótesis. Es probable que las personas que más influyen en la vida de las demás sean optimistas y demasiado confiadas, y asuman más riesgos de lo que ellas mismas contabilizan. El principal beneficio del optimismo es que resiste los reveses. A diferencia de los econos, los humanos que los psicólogos conocen tienen un sistema 1. Su visión del mundo se halla limitada por la información de que disponen en un momento dado. Todas las elecciones importantes que hacemos en nuestras vidas van acompañadas de alguna incertidumbre. Aversión a la pérdida. Muchas de las opciones que se nos presentan en la vida están mezcladas. Hay en ellas un riesgo de perder y una oportunidad de ganar, y hemos de decidir si aceptar el juego o rechazarlos. Los inventores que evalúan una iniciativa, los abogados que se preguntan si presentan una demanda, los generales que en la guerra consideran una ofensiva
y los políticos que han de decidir si van a presentarse a una elección a un cargo. Todos tienen sus posibilidades de victoria o derrota. Los profesionales del riesgo en los mercados financieros son más tolerantes con las pérdidas, quizás porque no responden emocionalmente a cada fluctuación. Vender bienes que uno normalmente usa activa regiones del cerebro asociadas al disgusto o a la pena. Comprar también activa esas áreas, pero solo cuando los precios se consideren demasiado elevados, cuando sentimos que un vendedor está recibiendo un dinero que excede el valor de cambio. Pensar como un comerciante. Las ideas fundamentales de la teoría de la perspectiva son que existen puntos de referencia y que las pérdidas pesan más que las ganancias correspondientes. En la teoría de la perspectiva, ser pobre es vivir por debajo del punto de referencia. Las personas pobres piensan como comerciantes, pero la dinámica aquí es distinta. A diferencia de los comerciantes, los pobres no son indiferentes a las diferencias entre ganar y perder. Su problema es que todas sus elecciones lo son entre pérdidas. El dinero gastado en un bien significa la pérdida de otro bien, que podría haber adquirido en lugar del primero. Para el pobre, los costes son pérdidas. Los malos eventos. Algunos experimentadores han informado de que una cara enojada sobresale entre una multitud de caras de felicidad, mientras que una sola cara de felicidad no sobresale entre una multitud de caras enojadas. En el cerebro de los humanos y de otros animales hay un mecanismo diseñado para dar prioridad a los eventos malos. El cerebro responde con rapidez incluso a amenazas puramente simbólicas. Las palabras emocionalmente cargadas atraen enseguida nuestra atención, y las palabras atemorizadoras como guerra o crimen las atraen con más rapidez que las palabras dulces como paz y amor. No hay amenaza real, pero el sistema 1 trata el simple recuerdo de un suceso desagradable como algo amenazador. El psicólogo Paul Rossin, experto en reacciones de repulsión, observó que una sola cucaracha arruina completamente el atractivo de un recipiente lleno de cerezas, pero una cereza no altera en nada un recipiente lleno de cucarachas. Como bien señala, lo negativo anula lo positivo. La aversión a la pérdida es una de las muchas manifestaciones de predominio de la negatividad. Los niños vienen al mundo preparados para responder al dolor como algo malo y a lo dulce hasta cierto punto como algo bueno. Pero, en muchas situaciones, el límite entre lo bueno y lo malo es un punto de referencia que cambia con el tiempo y depende de las circunstancias inmediatas. Los animales, incluidas las personas, se esfuerzan más por prevenir pérdidas que por obtener ganancias. En el mundo de los animales, los territoriales, este principio explica el éxito de los defensores. Los clientes evidentemente perciben el precio más bajo como un punto de referencia y piensan que han sufrido una pérdida al pagar más de lo que les parece justo. Haciendo cuentas, excepto el muy pobre, para el hombre que sus ingresos son para sobrevivir, los principales motivos para buscar el dinero no son necesariamente económicos. Para el multimillonario que busca millones extras y también para quien participa en un proyecto económico experimental que busca los dólares extra, el dinero representa puntos de una escala de éxito y autoestima. Los consumidores a los que se les recuerda que pueden arrepentirse de sus elecciones muestran una preferencia mayor por las opciones convencionales, favoreciendo las marcas frente a los productos genéricos. La gente está más dispuesta a renunciar a un descuento que a pagar un recargo. Dos y yo. El término utilidad ha tenido dos significados diferentes en su larga historia.
Jeremy Bentham comienza su introducción a los principios de la moralidad y la legislación con estas dos sentencias. La naturaleza ha colocado al género humano bajo el gobierno de dos maestros soberanos, el dolor y el placer. Solo por ello establecemos lo que debemos hacer y determinamos lo que vamos a hacer. Queremos que el dolor sea breve y que el placer dure. El empleo del tiempo es uno de los aspectos de la vida sobre lo que los seres humanos tienen algún control. Pocos individuos pueden desear poseer un carácter más agradable, pero pueden ser capaces de organizar sus vidas para emplear menos tiempo en sus desplazamientos cotidianos y más tiempo haciendo cosas de las que disfruten con otros a los que quieren. ¿Puede el dinero comprar la felicidad? La conclusión es que ser pobre resulta deprimente y que ser rico puede mejorar el grado de satisfacción con la propia vida, pero no mejora, según la medida, el bienestar experimentado. La pobreza severa amplifica los efectos experimentados de otras desgracias de la vida. En particular, la enfermedad es mucho peor para los muy pobres que para quienes viven más confortable. Una migraña aumenta la proporción de pesar y preocupación del 19 al 38% en individuos de los 2/3 superiores de la distribución de ingresos. La manera más fácil de aumentar la felicidad es controlar el empleo del tiempo. Podemos encontrar más tiempo para hacer cosas con las que disfrutemos.